Estamos viendo en Génesis, estamos revisando el Génesis y nos hemos detenido un poco viendo la teoría de la evolución. Hemos visto los puntos del magisterio de la Iglesia. Estamos revisando en qué consiste esta teoría de la evolución. Y hoy vamos a ver que en 1911 un anatomista francés llamado Marcelin Boulay concluyó que el esqueleto neandertal era similar al gorila porque tenía la espalda inclinada y tenía la cara levantada hacia adelante. Pero medio siglo después, otros anatomistas revisaron ese esqueleto de Boulay y concluyeron que el encorvamiento se debía a un caso severo de artritis. Y otro dato a considerar es que los científicos evolucionistas no pueden demostrar sus teorías como un químico lo hace en un laboratorio, sino que sus teorías las desarrollan basados en interpretaciones razonables, en la que muchas veces incluyen la imaginación, y esto quiere decir que las evidencias provenientes de los fósiles deben ser interpretadas. No son evidencias irrefutables, sino que son evidencias probables, y entonces esa teoría de la evolución de Darwin, especialmente la de la selección natural, ha sido seriamente cuestionada por algunos científicos a partir del año 1970. Puede ser que dicha teoría sea cierta, pero las posiciones contrarias a ella están siendo bloqueadas en los medios académicos debido a los sentimientos antirreligiosos frecuentes en esos ambientes. Y entonces existen muchas lagunas en el récord de fósiles, faltan muchas conexiones entre las diferentes especies. Muchos piensan hoy en día que el darwinismo es una teoría no comprobada debido a que el estudio de los fósiles no ofrece pruebas del paso de los peces a los reptiles, del paso de las aves a los monos, ni tampoco eslabones entre una especie y otra. De tal manera que muchos científicos están considerando la evolución como una teoría más bien especulativa. Para más información, un científico llamado Philip Johnson, en un libro que se llama Juicio a Darwin, ahí se hace estas especulaciones que estamos hablando. Y en un seminario de científicos realizado en el año 1999 en California, se llegó a la conclusión que a medida que más se estudia el problema de la evolución, hay más creciente evidencia que apunta hacia la teoría creacionista. Recuerda, hermano, que hay dos teorías de la creación. Está la teoría creacionista, que es la que la Iglesia nos enseña ahí al estudiar Génesis, y la teoría evolucionista de algunos científicos. Y entonces, ¿en qué consiste, hermano, crees tú la teoría de la creación? Ya vimos la teoría de la evolución. En sentido estricto, crear significa sacar algo de la nada, es decir, la cosa creada proviene de una realidad que no existe antes. Y es que crear de la nada significa que Dios no partió de nada preexistente ni de nada que provenga de sí mismo. Y Dios es el único ser que puede crear de la nada. Y por tanto la creación solo puede venir de Dios, es lo que dice la teoría creacionista. Y según esta teoría, Dios creó directamente el universo y todo lo que hermano, este universo contiene, incluyendo los seres humanos. Y si Dios es creador, ¿en qué papel queda la evolución, hermano? Dios es creador
Es lo que hemos estado observando. La evolución entonces sigue quedando como una teoría, pero suponiendo que esta evolución llegara a comprobarse científicamente, o suponiendo que quisiéramos creer que es comprobable, los católicos debemos aceptar que Dios es creador y que la evolución puede ser la manera de Dios de realizar la creación. Esto significa que Dios pudo haber creado la materia y haberle dado la capacidad de evolucionar hasta llegar a las formas más complicadas y desarrolladas que existen en la naturaleza. Pero que al llegar nosotros, hermano, a pensar en el alma humana, hemos estado observando que no pudo haber evolucionado de la materia. Eso es imposible, pues lo que nos hace imagen de Dios, nuestra alma viene directamente de Dios y no puede venir de la materia. Eso es lo que nos dice el catecismo, hermano. Y hoy os vamos a hacer una pregunta. ¿Pueden ser compatibles ambas teorías, hermano, la evolución y la creación? ¿De qué manera? Hemos visto que sí pueden ser compatibles bajo las siguientes premisas que hemos visto, hermano, que sabiendo que Dios es creador directo de la materia, que habría comenzado a evolucionar, que Dios es creador de la capacidad de la materia para evolucionar, que Dios es el creador directo del alma humana. Y nos quedamos entonces, hermano, que evolución sin Dios no podemos creer los católicos. Evolución con Dios sí podemos aceptarla, y creación sin evolución también podemos creerla. Y recordamos, hermano, aquella conferencia, aquella catequesis de Juan Pablo II, en una de sus catequesis semanales, en donde tocó ese tema de la evolución. Y es que dice que Dios pudo haber escogido formar el universo a través de un proceso evolucionista, pero aunque lo haya hecho así y no lo haya hecho por creación directa, Dios siempre debe ser reconocido como nuestro creador. Y bajo esta clara premisa, la Iglesia, como vimos en predicaciones pasadas, estimula a que hagamos una investigación diligente, una investigación seria, honesta, de manera que algún día los científicos puedan conocer con certeza el método que Dios utilizó para llevar al ser humano y al universo hasta su estado actual de desarrollo. La respuesta final no causará conflicto entre la verdad científica y la verdad de fe, ya que Dios es el autor de ambas. Y dice la narración de la creación ahí en Génesis 1, como hemos observado, hermano, que el sol fue creado el cuarto día. Y una respuesta fácil sería decir que de acuerdo a este relato, el día primero Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, y ese fue el día primero, como lo vimos. Pero lo más importante al comentar la creación, según el Génesis, es entender el lenguaje del Génesis. Y la enseñanza de la Iglesia Católica nos permite interpretar este relato en forma figurada y no de manera estrictamente histórica o científica. Es permitido, hermano, y es lógico pensar que la narración de la creación ha sido hecha en un lenguaje literario, en un lenguaje poético, en un lenguaje figurado. Por ejemplo, hermano, los días del Génesis no tienen que ser días de 24 horas, sino más bien son una manera poética de mostrar que Dios creó el universo en etapas, de manera ordenada, colocando cada cosa en su lugar. Este relato del Génesis que hemos estado observando significa en realidad que después de crear la luz, Dios creó los espacios para las cosas, creó el cielo separándolo de las aguas que cubrían la tierra, y los océanos separándolos de los espacios terrestres. Finalmente pobló estos espacios con cosas, primero las plantas, después el sol, la luna,
las estrellas en el cielo, y luego las criaturas del mar y las aves, y en el día final de la creación Dios creó los animales terrestres y después creó al ser humano. Lo que nos quiere decir el escritor del Génesis o esos autores del Génesis es que Dios fue desde las criaturas más elementales a las más complejas hasta llegar al ser humano, que es la más elevada de las criaturas y que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, y antes había creado un espacio adecuado para cada tipo de criaturas, y esto nos va mostrando en una narración poética, la cual no tiene intenciones científicas estrictas, que Dios creó el universo de la nada, que lo creó en orden y que lo hizo todo bien. Así que la verdad histórica del Génesis es que Dios creó el universo y que creó el ser humano. Cómo los creó y cómo se interpreta este lenguaje poético es otro asunto. Y es que el relato de la creación del Génesis no contiene verdades científicas y antropológicas, sino que contiene verdades religiosas. El escritor del Génesis usó un lenguaje figurado, usó descripciones propias del lenguaje popular para enseñar verdades fundamentales sobre la salvación. Y eso, hermano, es lo que estamos viendo ahí en Génesis. Entonces hoy, al lado de María Santísima, a los pies de la Trinidad, contemplemos con ese lenguaje poético, con ese lenguaje figurado, como la Iglesia nos quiere decir que Dios es nuestro creador. Que Dios te bendiga, hermano. Sigue meditando el rosario al lado de María Santísima. Amén, aleluya.